elementos que están presentes no solo en el debate francés, sino que en el debate yo diría occidental, por colocarle un nombre. Uno es la capacidad que ha tenido estas llamadas ultraderecha. A mí no me gusta mucho llamarle ultraderecha porque creo que se presta para este juego, ¿verdad? Que conversábamos. De decir, no, si estos son más malos, pero en verdad son más o menos los mismos. O sea, Kass, la ultraderecha, pero Kass era de la UDI. ¿Qué ultraderecha me estáis hablando, digamos? Pero bueno, pero digamos, esta capacidad supuesta que tendrían estas ultraderechas de captar el voto de la clase trabajadora. Todo este debate parte con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Que se dio todo un debate sobre la base electoral de su primer triunfo, ¿verdad? Y se logró constatar de que los trabajadores de las zonas americanos blancos del interior, y no solo ellos, votaron mayoritariamente por Donald Trump, lo cual abrió toda una fuente de crítica hacia el progresismo y su incapacidad. Ahora se habla de los woke, ¿no? Pero esta incapacidad por poner siempre la política de las diferencias por sobre la política que le importa a la gente, ¿no? Que será pensiones, vivienda, derechos sociales, esa base de la votación termina siendo tomada por estos otros grupos. Entonces te quería preguntar si es que hay algo de eso en el voto de la derecha nacionalista francesa, y también qué astucia tuvo Le Pen para no caer en esa trampa y mantener una agenda hacia la clase trabajadora. ¿Hay un voto mayoritario de la clase trabajadora hacia la izquierda o más bien sigue estando en la derecha, está repartido? Todo eso me gustaría que nos pudiera conversar. Y también te quería consultar sobre el tema de la geopolítica. Le Pen siempre se le ha reseñado más bien como cercana a Putin, en ese sentido, más bien con una posición contraria, no completamente, pero más reacia al apoyo a la guerra de Ucrania, versus un Macron que anuncia en un momento el envío de tropas, así como pecho de paloma, se intenta parar frente a Putin, ¿verdad? Y uno ve en Macron, y me imagino que también el Partido Socialista francés, no lo he seguido, pero en el caso alemán es muy vergonzoso. Uno ve una socialdemocracia arrodillada al globalismo, al Partido Demócrata, y que están dispuestos, en el caso alemán, a bombardear el Nord Stream, aumentando los costos de la energía, ¿verdad?, a todo el pueblo alemán, que me imagino que es un poco lo que le está pasando a los franceses. O sea, los franceses, toda esta revuelta en el norte de África, desde donde extraían el uranio, ¿verdad?, que es clave para sostener la matriz energética francesa, se les viene de vuelta por todas sus políticas coloniales, ¿verdad?, y por las ansias de libertad, independencia, de liberación nacional de estos pueblos, y eso se traduce, me imagino yo, y también el contexto de la guerra, en todo el alza de los costos de la vida, que es una de las causas por las cuales se movilizan los agricultores, ¿verdad? Sí. Entonces, estos dos elementos, clase trabajadora y la geopolítica, si nos puede, bueno, y la geopolítica y el tema de la materia energética, ¿cómo entra en todo este escenario, querido Claudio? Yo creo que son las dos tremendas preguntas, son para hacer unas tesis, cada una de las preguntas. El tema de la clase trabajadora, sí, yo creo que podríamos hacer un paralelo con el caso norteamericano y con el voto Trump del blanco del interior, lejos de las costas progresistas. Aquí yo creo que pasa algo parecido. Hay un voto progresista de las grandes ciudades, las ciudades más multiculturales, con mucha más diversidad, que es la paradoja de ese voto también, de ese voto como que es la estrategia. No estoy inventando nada yo, en la estrategia de las extremas derechas y de ese discurso xenófobo y racista, es decir, como hacer creer a la gente que van a perder algo porque hay alguien de otro país o de otro color o de otro origen que llega, y ese voto, o sea, esa opinión tiene un asidero y una especie de caldo de cultivo que se da en los territorios justamente donde hay menos diversidad, donde hay menos multiculturalismo, si lo ponemos en esos conceptos, aprovechándose de eso como del miedo. Yo creo que es la técnica que se están usando en todos lados, casi como una receta. Y claramente sí hay una crítica, hay una autocrítica de las izquierdas, de decir como las zonas, y que tiene que ver con un proceso global también de la transformación neoliberal de los últimos 30, 40 años, de la desindustrialización de muchos territorios. En Francia, donde ayer era muy fuerte, donde habían alcaldes comunistas por muchos lugares, donde habían fábricas
territorios donde había una especie de identidad basada en eso, en la clase obrera, con la desindustrialización, con la transformación de la matriz productiva, es decir, con la construcción también de la Unión Europea, es decir, hoy día toda esa industria pesada que tuvo su historia en Francia, ahora está o en Polonia o hacia el este, en países donde el costo de la mano de obra es más barata, o directamente ya en África del Norte o en China, ya como pasado a nivel global. Entonces, ese cambio de matriz productiva es clave también para entender el cambio del voto, porque hay territorios que tenían esa identidad que hoy día pueden haber pasado a votar por la extrema derecha, porque no hay trabajo en esos territorios, porque no hay mucha posibilidad de futuro, porque están en una especie de crisis constante económica, y la izquierda dejó de ser una alternativa en esos lugares, o dejó de hablarles, lo que tú decías, como el problema del progresismo. Dejó de construir política local en esos lugares. Y eso es un tema que sí se está discutiendo y que se discute de cómo hay que retomar, porque no es que no hubo nunca, sino que sí hubo ahí una historia de la clase obrera organizada, incluso como una identidad territorial ligada a eso. Y ahí ha jugado en su terreno la extrema derecha, donde son capaces de ir a recuperar ese voto popular con un discurso que en el discurso puede tener algunas medidas un poco sociales, pero que si uno lo mira en detalle, el fondo del discurso de la extrema derecha francesa, si nos acotamos al caso francés, es bastante similar al neoliberalismo de Macron, pero con el foco puesto en que el culpable es el inmigrante, el culpable es el culpable de los males de ese territorio del inmigrante, y no el sistema económico imperante, y no el hecho de que hubo la desindustrialización, y no el hecho de que los tratados de libre comercio imperan, y no el hecho de que la Unión Europea impone medidas completamente neoliberales en términos del mercado, Claudio, etcétera. Entonces, y ahí en esa derecha no hay una derecha nacionalista que esté por defender la base industrial. Yo digo, haciendo la similitud con un Donald Trump, de que Donald Trump, que más bien lo que intenta hacer es tomar políticas para dejar de, como bien tú comentabas, el caso francés, ¿verdad?, de sacar la base industrial y llevarla a China, sino que más bien hacer de que esas empresas vuelvan, o las que están, poder resguardarlas para asegurar una mejor capacidad de competencia con China. ¿No hay algo similar a eso en Francia? Me queda claro que Macron no lo es, porque Macron es un globalista abierto. Ya. Le Pen hasta 2017 tenía un discurso que iba en ese sentido, pero se ha ido bastante moldeando, vamos a decir, un poco de un lado a una lógica neoliberal, abiertamente neoliberal, y al mismo tiempo a una lógica atlantista también, en términos geopolíticos, o sea, completamente de acuerdo con Europa. Hasta 2017 Le Pen decía que había que salir de la zona del euro, etcétera. Después eso se acabó. Y si uno analiza más finamente no solo lo que dicen o lo que escriben en un programa, que puede ser letra muerta, si uno analiza el voto de los diputados, las diputadas de la extrema derecha en Francia, en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Europeo, están claramente no hay nada más concreto que analizar el voto, que es como ponen en concreto su ideología al servicio de proyectos de ley o de proyectos de norma a nivel europeo. Votan en gran parte con los macronistas, votan con la derecha liberal. Entonces eso es lo más interesante, como hay una cara
pseudo soberanista, pero que en la práctica es completamente liberal. Y eso es lo interesante, porque finalmente es como un teatro de ficciones todo esto, como Macron juega que es el bueno, Le Pen es la mala, y entonces el Se juego pegan político cachetazos de payaso, se pegan ahí. completamente, es exactamente eso. Y entonces es la estrategia perfecta para seguir con victorias del macronismo. Lo que no se esperaban ahora era que apareciera una tercera fuerza progresista de izquierda que iba a remecer las cosas, y que realmente ya cuando uno ve hoy día los discursos de la patronal francesa o los discursos de toda la clase política de la derecha, es como